Buenos días, bienvenidos a la defensa de mi proyecto que lleva por título Estudio de las propiedades físico-mecánicas de Pinus Pinaster. Antes de comenzar me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo? Si por ejemplo un albañil tiene que reformar el tejado de una pequeña casa de campo, tiene que estar seguro de que las vigas van a poder soportar esa nueva carga. ¿Cómo puede estar seguro en ese lugar y en ese momento de que las vigas de madera van a cumplir su función? Y además, ¿cómo puede saber la calidad de esas vigas? Soy Alejandro Junquera Ruiz, alumno de segundo V, y he venido a responder a esa pregunta. Con esto, claro, podemos ver que hay dos objetivos principales que son los que hemos buscado completar, conseguir en nuestro proyecto. El primero es comprobar si se pueden utilizar métodos no destructivos para medir la resistencia a la flexión de las vigas. Y también hemos buscado clasificar estas vigas según su calidad. Ahora hablemos del porqué. ¿Por qué razones nos gustaría buscar estos nuevos métodos? Pues bueno, hay tres razones fundamentales. La primera es el dinero, y es que tener que desmontar una estructura para luego coger la pieza y llevarla a un laboratorio de maderas cuesta muchísimo dinero. Además a esto hay que sumarle nuestra segunda razón, que es el tiempo. En una sociedad en la que los contratos con las constructoras tienen fechas límite cada vez que son más cercanas, el tiempo se convierte en un recurso que no podemos desperdiciar en transportes innecesarios. Y luego, la última razón, y posiblemente la más convincente, es que al hacer las pruebas sometemos la pieza a un esfuerzo hasta la rotura, entonces ya no podemos volver a utilizarla. Estas piezas de las que os estoy hablando, en nuestro caso son 20 piezas de 0,6 por 0,4 por 1,2 metros de Pinus Pinaster, que es un árbol imponente, son unos 30 metros de altura lo que puede alcanzar y tiene una corteza muy gruesa que tiene un tono ligeramente anaranjado. Las acículas también son muy gruesas y llegan a medir unos 20 centímetros en longitud. Luego también tiene esas piñas marrones tan características, tan reconocibles en la familia del pino. En cuanto a su importancia a nivel económico, es la especie más talada en toda España, por lo que es muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta comparación? Porque nuestro objetivo es intentar buscar unos nuevos métodos, y para eso vamos a comparar estos nuevos métodos, estos candidatos, con la realidad. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido someter las piezas a una serie de métodos no destructivos. En nuestro caso han sido con el medidor FACOP, el Silvatest y con un analizador FFT. Todos estos métodos se basan en enviar una onda ultrasonidos a lo largo de toda la pieza y medimos propiedades como pueden ser la velocidad o la frecuencia de la onda. ¿Estas ondas cómo las generamos? Bueno, pues por ejemplo en el caso del FACOP lo que hacemos es con este pequeño martillo le damos un golpecito en uno de los medidores y ya el aparato nos da esas propiedades. Luego, por ejemplo, tenemos el caso del Silvatest en el que simplemente configuramos la máquina, le damos a un botón y ya nos da todos los datos. Y luego en el caso del analizador FFT tenéis ahí una captura de pantalla del programa. Lo que hacemos es, damos un golpe con un martillo en la pieza, en un extremo, y en el otro extremo colocamos un micrófono muy cerca, pero sin llegar a tocar. Entonces el micrófono registra ese sonido y el analizador nos muestra cómo es su frecuencia. Entonces, remontándonos a la pregunta que hice al principio, queremos establecer una comparación. Entonces, para eso, lo siguiente que hemos hecho ha sido someter las piezas a un método destructivo, con la máquina universal de ensayos. Esta máquina tiene un funcionamiento muy sencillo. Ese pistón negro que veis ahí arriba lo que hace es empieza a ejercer una fuerza contra la pieza y empieza a doblarla. Esa curvatura la detecta ese pequeño aparato que tenemos aquí a la izquierda, que se va hundiendo conforme la pieza se hunde, hasta que la pieza se rompe, ha superado su límite. Y entonces deja de ofrecer una resistencia. La máquina detecta eso y se para el experimento. Entonces, con todos estos datos que hemos obtenido, hemos aplicado una serie de fórmulas, hemos aplicado muchas matemáticas y hemos podido condensar la información más importante en una simple tabla, que es la siguiente. Como podéis observar, aquí os se muestra esta resistencia que la llamamos módulo de elasticidad dinámico, es la resistencia a esa flexión, la resistencia que ejerce la tabla a ser doblada. Y os se muestra esta media predicha por los diferentes métodos no destructivos. Y luego abajo tenemos cuál es el dato real, el que nos aporta la máquina universal de ensayos, es decir, el dato que si vamos a la realidad nos vamos a encontrar. Esto por sí solo son datos que resultan interesantes y que sí que nos pueden ayudar, pero no nos terminan de dar una respuesta a la pregunta. Lo que resulta verdaderamente importante es nuestra tercera columna, la del grupo. Como podéis ver, a cada uno de los métodos se le asigna una letra, salvo en el caso del analizador FFT, que tiene 2 letras y son 2 letras repetidas. Y esto es lo que nos da toda la información que necesitamos. Estas letras quieren decir, por ejemplo, que los datos obtenidos por el analizador FFT son semejantes a los obtenidos por el Silvatest. Aunque las medias sean diferentes, los datos son semejantes. Y aún más importante es que los datos predichos por el analizador FFT son semejantes a los obtenidos por la máquina universal de ensayos, es decir, son semejantes a la realidad.
Si recordamos, antes de saltar a conclusiones, la pregunta había una segunda parte, que es ¿cómo podemos saber la calidad de la madera? Bueno, pues hay dos formas de hacer esto, una más sencilla que la otra. La primera es siguiendo la norma UNE 56544 del 2003, que se basa en una clasificación visual. Lo que hacemos es cogemos la pieza, miramos nudos, si hay algún signo de que hay alguna parte podrida, una serie de características. Y en base a cuáles sean estas características, introducimos la pieza en uno de los tres grupos. El grupo ME1 son piezas que están en perfectas condiciones, que son para un uso estructural y que son de muy buena calidad. Luego el grupo ME2 son piezas que no son perfectas, pero tampoco se deben rechazar. Cumplen su trabajo, podrían hacerlo mejor, pero tampoco lo hacen mal. Y luego tenemos el tercer grupo, que es el rechazo, que son piezas que no podemos utilizar para nada porque son un riesgo para cualquier estructura y que es ilegal utilizarlos. Esto nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo es la calidad de nuestras piezas, pero queremos ser más rigurosos y tener más precisión. Entonces, recurrimos a la norma UNE 338 del 2016. Aquí os he puesto un fragmento de la tabla, es una tabla mucho más grande con más variables en cuenta, pero esto nos ayuda a hacernos una idea de cómo funciona. Os he puesto aquí tres calidades y cada una está relacionada con un módulo de elasticidad dinámico. En base a cuál sea el módulo de la pieza, se le asigna una calidad. En nuestro caso hemos asignado la calidad C24, pero ahora puede surgir la pregunta, ¿y por qué? Si recordamos, en la tabla anterior los datos nos habían dado una media de casi 12.000, lo que corresponde a una calidad C30. ¿Por qué le hemos puesto una calidad C24? Pues la respuesta es muy sencilla, es más fácil prevenir que curar. Estos datos son datos que son aproximados y, aunque nos sirva mucho, siempre existe la posibilidad de que salga algo mal. Entonces, para reducir en la medida de lo posible ese riesgo, lo que hacemos es asignarle una calidad, una o dos calidades por debajo para disminuir todos esos riesgos. Entonces, ahora, con todo esto ya podemos llegar a unas conclusiones, podemos responder a la pregunta que hice al principio. Entonces, ¿cómo podemos saber en ese lugar y en ese momento si la pieza va a cumplir su función? Bueno, podemos hacerlo induciendo estas ondas y analizándolas con un analizador FFT. ¿Y cuál es la calidad de estas piezas? Pues bueno, en nuestro caso han sido calidad C24. Y con esto concluyo mi proyecto, espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por su atención.